Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia utilizando el folleto de la Escuela Sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este cuarto trimestre del 2024 lleva por título Temas en el Evangelio de Juan. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de Escuela Sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 2, titulada, Señales de Divinidad. El versículo para memorizar dice así: Jesús respondió, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? El Evangelio según San Juan, en su capítulo 11, los versículos 25 y 26. Para hoy martes, 8 de octubre, la curación del ciego, parte 1. Vamos a realizar la lectura del libro de Juan, en su capítulo 9, los versículos 1 hasta el 16. ¿Cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre? ¿Cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Juan, en su capítulo 9, los versículos 1 hasta el 16. Dice de la manera siguiente: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura el día, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Por eso, los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es. Otros, a él se parece. Él decía, Yo soy. Entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, pues, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Los discípulos relacionaron la enfermedad con el pecado. Varios pasajes del Antiguo Testamento apuntan en esa dirección, comparar con Éxodo 20, el versículo 5,
Segunda de Reyes 5, los versículos 15 hasta el 27, Segunda de Reyes 15, el versículo 5, Segunda de Crónicas 26, los versículos 16 hasta el 21. Pero la historia de Job debería haber sido suficiente para demostrar que tal conexión no es siempre el caso. Jesús aclara el asunto, sin negar que exista a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pero en este caso señalando un propósito más elevado, que Dios sería glorificado por la curación. El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación, cuando Dios formó al primer hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, el versículo 7, del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer. En Mateo, Marcos y Lucas, los relatos de milagros siguen un patrón común, la descripción del problema, la presentación de la persona a Jesús, la curación y el reconocimiento de la curación con alabanzas a Dios. En el relato de Juan 9, esta secuencia se completa en Juan 9, el versículo 7. Pero, como es típico en Juan, el significado del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio, que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos. Esta sorprendente discusión gira en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos: pecado, obras de Dios, y ceguera, visión. El narrador informa al lector recién en Juan 9, el versículo 14, que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que, según la tradición, no la Biblia, significaba violar el cuarto mandamiento. Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado. La conclusión de ellos fue que él no venía de Dios, pues sostenían que no guardaba el sábado. Pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales. Juan 9, el versículo 16. La discusión está lejos de terminar, pero ya aparece una división. El ciego tiene cada vez más claro quién es Jesús, pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o ciegos en cuanto a su verdadera identidad. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados por nuestras propias creencias y tradiciones que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, martes, 8 de octubre, que lleva por título, La curación del ciego, parte 1. Job fue terriblemente afligido, y sus amigos procuraron hacerle reconocer que su sufrimiento era el resultado del pecado, e hicieron que él se sintiera bajo condenación. Presentaron el caso de él como el de un gran pecador, pero el Señor los reprendió por la forma en que juzgaban a su fiel siervo. Hay maldad en nuestro mundo, pero no todo el sufriendo es el resultado de una conducta pervertida. Se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo lo que poseía, se rompieron sus vínculos familiares, perdió a sus hijos. Durante un tiempo el cuerpo se le cubrió de llagas repugnantes y sufrió muchísimo. Sus amigos vinieron para consolarlo, pero trataron de convencerlo de que era responsable de sus aflicciones por su proceder pecaminoso. Sin embargo, él se defendió y negó la acusación declarando: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Al intentar hacerlo culpable delante de Dios y merecedor de su castigo, lo sometieron a una penosa prueba y describieron erróneamente el carácter de Dios. Con todo, Job no se apartó de su lealtad, y Dios recompensó a su fiel siervo. Comentarios de Elena G. de Witt en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1158. Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios. La verdad de Dios había estado oculta bajo una montaña de tradición y error. Las ofrendas de sacrificio que se habían ordenado para instruir a los hombres acerca de la expiación vicaria de Cristo, a fin de enseñarles que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado,
se habían convertido para ellos en una piedra de tropiezo. Todo lo que era espiritual y santo estaba distorsionado en su entendimiento oscurecido. Estaban cegados por el orgullo y los prejuicios, de modo que no podían ver el propósito de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar el orden de cosas que entonces existía y a revelarles el carácter del Padre. The Review and Herald, 10 de noviembre, 1892, párrafo 12. No pocas veces las mentes de los siervos de Dios están tan cegadas por la tradición y las falsas enseñanzas que solo comprenden parcialmente las cosas reveladas en su palabra. Los discípulos de Cristo, incluso cuando el Salvador estaba con ellos, tenían la concepción popular del Mesías como un príncipe temporal que exaltaría a Israel como un imperio universal. No podían entender sus palabras que predecían su sufrimiento y muerte. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en el camino a Emaús y les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Su propósito era afianzar la fe de ellos en la palabra profética más segura, Lucas 24, el versículo 27, segunda de Pedro 1, el versículo 19, no solo por su testimonio personal, sino por las profecías del Antiguo Testamento. Y como primer paso para impartir este conocimiento, Jesús dirigió a los discípulos a Moisés y a todos los profetas de las Escrituras del Antiguo Testamento. From Here to Forever, páginas 215 y 217. Apreciados, hermanos y hermanas. Ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y guarde todos tus caminos.